Hay historias que parecen salidas de una película. Hay carreras que no se entienden desde el talento, sino desde el alma. Y hay futbolistas como Jamie Vardy que nacieron para romper las reglas. Jamie Vardy no nació en una academia de élite, ni fue descubierto a los 12 años como una promesa. Nació en Sheffield, en una familia obrera, y fue rechazado por el club de su ciudad, el Sheffield Wednesday, por ser, entre comillas, demasiado pequeño. Desde ese día, todo lo que consiguió fue a puro esfuerzo. Jugaba en la octava división con el Shore Park Steelers mientras trabajaba en una fábrica haciendo férulas ortopédicas. Ganaba menos de 40 libras por partido y vivía con lo justo. Incluso tuvo que usar una tobillera electrónica por un problema fuera del campo, lo que lo obligaba a estar en casa antes de las 6 de la tarde. Aún así, nunca dejó de marcar goles. Su oportunidad llegó en el Halifax Town, un club de quinta división que apostó por él, y Vardy rompió como siempre, con 26 goles, en una temporada en sueño. Su historia empezaba a sonar, aunque todavía nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. Jamie Vardy no fue formado en la élite, fue forjado por la vida. Desde entonces, romper redes en la quinta división con el Halifax Town. Jamie Vardy fue fichado por el Freetown en la Conference Premier de la quinta división. Ahí volvió a hacer que él mejor sabía hacer: goles, goles y más goles. Marcó 31 goles en 36 partidos y su nombre empezaba a resonar, pero no en los grandes medios, sino entre cazatalentos que sabían leer entre líneas. Fue entonces cuando, en un movimiento que muchos consideraban una locura, el Leicester pagó 1 millón de libras por él. Era el fichaje más caro de la historia de un jugador no profesional. Para muchos fue una apuesta arriesgada, para Vardy fue su momento. Al llegar a Leicester, las dudas lo envolvían. Sus primeros meses fueron duros, las críticas no tardaron. Le costaba adaptarse al ritmo del fútbol profesional, pero Jamie Vardy no sabía rendirse. Era el mismo tipo que sabía haber salido de la fábrica y jugaba con una tobillera electrónica. Ese mismo que había sido rechazado por ser muy pequeño. Entonces pasó lo inevitable: empezó a marcar goles, a correr como un loco, a dejar el alma en cada jugada. Su estilo era incómodo, su velocidad endemoniada, su hambre contagiosa. No era el delantero más técnico, era el de pura garra, corazón y oportunismo. Su ascenso fue meteórico. En apenas 2 años pasó de jugar contra equipos muy pequeños a debutar en la Premier League. Y no solo eso, empezó a marcarle a los grandes. Su historia de poco a poco se volvía una leyenda viva del fútbol inglés. Del barrio a la Premier, de los portones cerrados a la puerta de la gloria. Temporada 2015-2016. El Leicester había terminado el curso anterior escapando milagrosamente del descenso. Nadie, escuchen bien, absolutamente nadie apostaba 1 centavo por ellos. La casa de apuestas ni siquiera dudaban la probabilidad del 1% a que fueran campeones de la Premier League. Por esa temporada todo cambió. Y al frente de esa rebelión contra el sistema estaba Jamie Vardy. El tipo que venía de las divisiones más bajas se transformó en el rostro de una epopeya. Gol tras gol, partido tras partido. Vardy no solo era el delantero más letal de la liga, era el alma de Leicester que empezaba a creársela, porque es lo más difícil, esforzarte cuando nadie cree en ti. Vardy rompió un récord histórico, marcó 11 goles en partidos consecutivos, superando el récord de Ruud van Nistelrooy. ¿A quién le marcó el gol número 11? Al mismísimo Manchester United. Ese Leicester no era una plantilla millonaria, era un equipo muy humilde, ordenado, feroz en la presión y letal en la contra, con Kanté como pulmón, Mahrez como artista y Vardy como el asesino del área, el tipo que corría como si no hubieran mañana, que peleaba balón tras balón como si fuera el último. Y mientras las grandes caían, el Chelsea se derrumbaba, el City se enredaba y el Manchester United se desdibujaba, el Leicester avanzaba. Vardy lideró con goles, con actitud y con ejemplo. Cuando el silbato final sonó y el Leicester fue campeón de Inglaterra, el mundo entero se rindió ante ellos y Vardy pasó de leyenda local a icono global. Lo imposible no era tan imposible cuando lo hacía alguien que jamás dejó de creer.
fue un golpe muy duro al fútbol moderno, una cachetada a los millones, una caricia al alma de los soñadores. Jamie Vardy no solo ganó la Premier, hizo que el mundo volviera a creer en los milagros. En Leicester no hay una sola persona quien sepa quién no es Jamie Vardy, pero no lo ven como una estrella inalcanzable, lo ven como esos cracks que se alejan en sus Ferraris cuando termina el partido. No, a Vardy lo ven como a uno de los suyos, porque es lo que es. Él no olvidó sus raíces, ni la cancha de tierra, ni los entrenamientos nocturnos después de trabajar. Nunca se sintió más que sus compañeros, nunca miró por encima del hombro, siempre fue Jamie, el que corre hasta el final, el que grita los goles con rabia, el que juega con el alma. Y eso lo convirtió en algo más que un goleador, lo convirtió en un símbolo, en una leyenda del fútbol inglés. Cuando Leicester ganó la Premier, Vardy no se fue, pudo haber fichado por un grande como esos grandes clubes como el Arsenal, el City, el United, incluso el Liverpool, pero eligió quedarse porque entendía algo que muchos no olvidan. A veces el valor de un jugador no se mide en títulos ni en millones, sino en lo que representa para su gente. Vardy se convirtió en el espejo de Leicester, en la historia que los padres le cortarán a sus hijos, en el ídolo que no fue comprado, que no fue comparado, sino construido con sudor, goles y lealtad. Cuando el equipo cayó, él se quedó. Cuando descendieron, él bajó con ellos, y cuando volvieron, él se fue quien los empujó. Jamie Vardy no es solo una leyenda de Leicester, es el Leicester mismo. Y cada vez que alguien diga que no se puede, que no hay chances, que es imposible, alguien en Leicester levantará la cabeza y recordará el nombre de Vardy para siempre. Si llegaste hasta aquí, déjame felicitarte y por favor suscríbete para que yo pueda crear más contenido para ti. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima.